Para defendernos de nuestro enemigo, tuvimos que destruir parte de nuestras raíces. El Monte Jaizkibel para mí pues es un poco mi vida, ¿no? Porque desde bien pequeñitos con los achonas que tenían ganado solíamos subir a buscar el ganado, a ver dónde estaba, a darles de comer. Luego, bueno, según ha ido pasando la vida también, pues eso, para hacer deporte, es un momento, es como un regalo de la vida el monte ese, ¿no? Si cierro los ojos, ahora mismo Jaizkibel me huele a salitre, barro, hojas húmedas, madera, hierba, agua chocando contra las rocas y ramas en movimiento de árboles con el viento. El monte, la verdad que es como la terapia de la vida, ¿no? Esos momentos de tranquilidad que tanto con la bici como corriendo como andando es cuando te inspiras de verdad en esos sitios. Hondarribia tiene unas tierras muy fértiles y muy ricas y que al mismo tiempo estamos muy resguardados por el monte Jaizkibel, que son los que hace de parapeto para los temporales y los malos tiempos. De ahí salieron la Hondarribia Sur y la Hondarribia Beltz, que es una variedad de uva con la que se hace el chacolí. Hoy vemos unos viñedos preciosos a nuestro alrededor, pero hace 400 años todo esto desapareció. Hondarribia era una ciudad estratégica que se disputaba entre diferentes reinos. Cuando llegaban los enemigos, los hondarribitarras lo que hacían era meterse dentro de las murallas. Los enemigos se situaban en la ladera del monte Jaizkibel con sus cañones para atacar las murallas. Como el asedio duraba muchos meses, lo que decidió la gente del pueblo fue arrasar con todas las tierras para que el enemigo no se aprovechase de ellas. Y por eso desapareció el chacolí en nuestra ciudad. Se perdió la uva y se ha vuelto a recuperar gracias a la familia Recalde por el proyecto Irusta. A la gente que viene a la bodega les solemos recomendar unas anchoas de Hondarribia que marinan muy bien con el chacolí. Es un producto de temporada que nos lo traen los arrantzales durante los meses de abril, mayo, junio y los utilizamos para hacer los salazones. La elaboración de la anchoa en salazón, según se pescan, se ponen en sal con tripas y cabeza durante un día, luego se sacan de ahí y ya se meten sin cabeza ni tripas durante 6 meses otra vez en sal, en salmuera.